Muchos creen que sus pensamientos son siempre correctos, que lo que su mente les dice es una verdad incuestionable. Confían en su voz interna como si fuera un guía confiable. Pero esa voz muchas veces no los impulsa, los limita, les recuerda sus errores, les repite sus miedos, les anticipa fracasos. Yo, Brian Tracy, he visto a miles de personas fracasar, no por falta de talento, sino por obedecer una mente descontrolada, una mente que teme cambiar, que busca lo seguro, que se aferra a lo conocido, aunque los destruya. Pero esa mente no es su enemiga por naturaleza, es su enemiga mientras esté sin entrenamiento. Y aquí es donde entra Maquiavelo, el filósofo que entendió como pocos la naturaleza del poder. Él sabía que los enemigos externos son fáciles de identificar, pero el enemigo interno es el más peligroso. La mente sin disciplina es como un príncipe sin control de su corte, un gobernante que confía en consejeros traicioneros, un líder que se convierte en esclavo de su propio palacio. La voz interna sin dominio se convierte en un tirano disfrazado de protector. Usted no necesita callarla, necesita liderarla, reeducarla, dominarla, porque una vez que usted toma el control de su diálogo interno, todo cambia, las dudas se disuelven, el enfoque regresa, la acción se vuelve natural. Su mente no fue hecha para destruirlo, fue hecha para servirlo. Solo necesita un líder y ese líder tiene que ser usted. Maquiavelo advertía que el príncipe que no conoce a sus enemigos está condenado a la derrota. Del mismo modo, si usted no reconoce que su mente es el adversario más astuto que posee, quedará atrapado en la prisión de sus propios pensamientos. El arte de dominar la mente es el arte de gobernar el reino más importante de todos, el suyo. Por eso en este viaje voy a mostrarle, con la crudeza maquiavélica que pocos se atreven a revelar, cómo desenmascarar las trampas de su mente, cómo enfrentarla sin piedad y cómo someterla hasta convertirla en su sirviente más leal. Este no es un discurso motivacional lleno de dulces palabras. Es una estrategia de guerra psicológica donde usted es el general y su campo de batalla está dentro de su propia cabeza. Si quiere aprender a gobernarse con la misma frialdad estratégica que Maquiavelo enseñaba a los príncipes, quédese aquí, porque lo que viene no es para los débiles de espíritu. Es para aquellos que entienden que el poder comienza dentro de sí mismos. Y antes de comenzar con las tácticas más oscuras y efectivas para dominar su mente, le pido algo muy sencillo. Deje un like en este video y escriba en los comentarios desde qué país me está escuchando. Esta comunidad no es de soñadores ingenuos, es de estrategas que se forman para conquistar su propia vida. Maquiavelo, si viviera hoy, no escribiría sobre ejércitos ni sobre castillos, escribiría sobre la mente. Porque el mayor principado que usted debe gobernar no es un territorio físico, es el territorio invisible de sus pensamientos. Allí, entre las murallas invisibles de su cabeza, se libra la batalla más cruel y más decisiva. Y como todo buen estratega sabe, el enemigo más peligroso no es el que grita, sino el que susurra. Su mente, cuando no está bajo su control, actúa como un consejero desleal. Le recuerda errores pasados con la precisión de un verdugo que disfruta repetir la sentencia. Le anticipa fracasos con la voz de un oráculo que nunca se equivoca, aunque en realidad se equivoque siempre. Se disfraza de prudencia, pero en verdad es miedo. Se disfraza de lógica, pero en verdad es cobardía. Y usted, si no vigila, termina obedeciendo a ese consejero corrupto que lo convence de quedarse inmóvil, de no arriesgar, de no desafiar lo que ya está establecido. Maquiavelo enseñaba que un príncipe ingenuo, confiado en los que lo rodean, acaba destronado. Del mismo modo, quien confía ciegamente en lo que su mente le dice, acaba esclavizado por ella.
Porque la mente, cuando está indisciplinada, no busca su grandeza, busca su seguridad. Y la seguridad en exceso es la antesala de la ruina. El que no arriesga, el que no desafía, el que no se lanza a conquistar, está condenado a vivir como siervo en su propio reino. Observe cómo opera esta traición silenciosa. Cada vez que usted quiere avanzar, la mente le recuerda el peso de las derrotas anteriores. Cada vez que usted decide intentar algo nuevo, la mente se encarga de mostrarle las 1001 formas en que puede fracasar. Cada vez que su espíritu quiere rebelarse contra la mediocridad, la mente aparece con un desfile de excusas impecablemente razonables. Ella no golpea de frente, ella desgasta. Ella no lo hiere con una espada, lo mata lentamente con la duda. El príncipe que teme la guerra acaba entregando su trono. Asimismo, quien teme a su propia mente acaba entregándole las llaves de su vida. No importa cuántas oportunidades aparezcan, no importa cuánto talento tenga, no importa cuántos recursos estén a su alcance. Si su mente gobierna y usted obedece, la derrota es inevitable. Por eso, el primer paso es reconocer la enemistad. Mientras no la domine, su mente es su adversario. No se engañe creyendo que es una aliada inofensiva. Ella no busca su libertad, busca su comodidad. Y la comodidad es el veneno de todo príncipe que aspira a la grandeza. Maquiavelo diría que el príncipe sabio convierte a sus enemigos en maestros. Y es precisamente lo que usted debe hacer con su mente, verla como un enemigo que revela en cada ataque las murallas que debe derribar. Cada duda que le susurra es la confesión de un punto débil. Cada temor que le repite es el mapa de un territorio que aún no conquistó. Cada excusa que le presenta es la señal de un poder que usted todavía no se atrevió a tomar. Pero cuidado. No confunda este reconocimiento con compasión. El enemigo interno no merece piedad, merece estrategia. Usted no va a suplicarle, usted va a gobernarla. Porque como decía Maquiavelo, la política no es el arte de ser amado, sino de ser respetado. Su mente no necesita amarlo, necesita temerlo. Necesita comprender que usted ya no se arrodillará frente a sus advertencias disfrazadas de sabiduría. Este es el inicio de una guerra inevitable, una guerra donde el campo de batalla es invisible, pero las consecuencias son reales, porque quien pierde frente a su mente, pierde frente a la vida, y quien logra imponerse a esa traidora silenciosa se convierte en un príncipe invencible, dueño de su destino. Ahora ya sabe la verdad que muchos jamás quieren aceptar. Su mente no es su amiga mientras no esté bajo su mando. Su mente es su enemigo, y si no la domina, ella lo dominará a usted. Maquiavelo afirmaba que el príncipe prudente no debe confiar en las apariencias, porque detrás de cada sonrisa puede esconderse una daga. Lo mismo ocurre con la mente. Sus pensamientos más constantes, aquellos que parecen inocentes y cotidianos, son en realidad soldados disfrazados que trabajan en su contra. La traición no llega con estruendo, llega con sutileza. Y quien no aprende a desenmascarar estas voces internas será conducido poco a poco hacia la derrota. Observe la naturaleza de este enemigo. Cuando usted piensa en levantarse a luchar por un nuevo propósito, la mente susurra que todavía no es el momento adecuado. Cuando decide apostar por un sueño, la mente aparece con una lista de razones por las que probablemente fallará. Cuando quiere cortar con la mediocridad y alzarse con poder sobre su vida, la mente se disfraza de madre protectora y le advierte que es demasiado arriesgado. Esa voz suena razonable, pero Maquiavelo nos recordaría que lo razonable, sin cálculo estratégico, es solo cobardía elegante. Los príncipes que terminan perdiendo sus reinos no son necesariamente los débiles, sino los confiados. Creyeron que el enemigo estaba lejos, más allá de las murallas, cuando en verdad
estaba sentado a su mesa. Su mente hace lo mismo, se presenta como aliada, pero cada consejo que le da refuerza la inacción, la espera, la resignación, y mientras usted demora, el tiempo avanza y su reino personal se debilita. Para entender la magnitud de este engaño, piense en cómo la mente revive una y otra vez los fracasos del pasado. Un príncipe que revive constantemente batallas perdidas jamás se atreverá a iniciar una nueva campaña. De la misma manera, usted, atrapado en recuerdos dolorosos, se convierte en rehén de un pasado que ya no existe. La mente le ata con cadenas invisibles, recordándole heridas que ya deberían estar enterradas. Así, convierte la memoria en un arma para detener el presente. La mente también fabrica fantasmas del futuro, le muestra imágenes catastróficas, escenarios de ruina, caídas inevitables, y usted, creyendo en esas visiones, se paraliza. Maquiavelo diría que es una estrategia brillante de un enemigo astuto, hacer que el príncipe rinda su espada antes de entrar en combate. El enemigo más fuerte no es el que lo derrota en el campo, es el que lo convence de no luchar. Otra táctica de la mente es el susurro de la mediocridad. No le grita que sea débil, simplemente le convence de que lo que tiene es suficiente, que no necesita más, que arriesgar sería innecesario. Y así lo encierra en una jaula dorada donde el confort sustituye a la ambición. Maquiavelo advirtió que un príncipe que se acomoda demasiado pronto pierde el respeto de su pueblo y se convierte en presa fácil. Usted, si se deja seducir por la mediocridad, perderá el respeto de sí mismo y entregará su reino interior sin resistencia. Desenmascarar al enemigo significa reconocer que no todas las ideas que cruzan su mente le pertenecen en esencia. Muchas son simples reflejos del miedo, repeticiones de voces antiguas, ecos de experiencias pasadas que ya no tienen valor. Sin embargo, esas ideas actúan con fuerza porque usted les da credibilidad. El enemigo no necesita cadenas reales, le basta con que usted crea en las imaginarias. Maquiavelo insistía en que el príncipe sabio aprende a distinguir la verdad útil de la ilusión peligrosa. Así debe actuar usted con sus pensamientos. No todo lo que su mente produce es digno de confianza. El hecho de que un pensamiento nazca dentro de usted no significa que sea suyo. Significa que es una estrategia de la mente para mantener el control. El verdadero dueño decide qué pensamiento tolera y cuál desecha. El primer acto de poder, por lo tanto, no es gritar victoria, es observar con frialdad, es decirle a su mente: te veo, reconozco tu disfraz y ya no obedeceré ciegamente tus advertencias. Esa mirada fría, desapasionada, es la que transforma al súbdito en gobernante, porque desde ese instante usted deja de ser arrastrado por corrientes invisibles y comienza a elegir la dirección de su propio río. Recuerde, el enemigo más peligroso no es el que viene de afuera, es el que se esconde dentro con apariencia de aliado, y hasta que usted no lo desenmascare, no podrá someterlo. Maquiavelo sabía que la traición interna destruye más reinos que los ejércitos externos. Lo mismo ocurre con su vida. La mente indisciplinada es la traidora más astuta, y su primer deber como príncipe es reconocerla y señalarla como lo que realmente es: un enemigo disfrazado que ya no merece su confianza. Maquiavelo enseñaba que un príncipe sin disciplina es como un ejército sin entrenamiento, inútil en el momento decisivo, y así ocurre con la mente. Si no se somete a un orden firme, si no se educa bajo reglas claras, se convierte en un territorio salvaje donde crecen los miedos como maleza y donde el poder personal se diluye como agua entre los dedos. La disciplina, más que una virtud, es un arma, no para ser admirado, sino para ser obedecido por su propia mente.
Cuando la mente percibe que usted carece de firmeza, actúa como un consejero que aprovecha las grietas de la debilidad. Le susurra que puede posponer lo importante, que es válido rendirse por hoy, que mañana habrá más tiempo. Pero mañana es siempre una promesa vacía cuando la mente gobierna. El príncipe que cede una vez a la indisciplina abre la puerta para que cada decisión futura sea cuestionada, debilitada, saboteada. La disciplina es la señal que hace temblar al enemigo interno, porque a la mente indomable no la asusta la motivación, ni las buenas intenciones, ni las palabras bellas. Lo único que la doblega es la consistencia. Un príncipe que ejecuta sin vacilar se vuelve impredecible para sus adversarios. Y la mente, enfrentada a un gobernante que no retrocede, comienza a comprender que su reinado de excusas está llegando a su fin. Pero la disciplina no es un sacrificio romántico. No es una virtud para ser admirada desde afuera. Es una estrategia maquiavélica para obtener poder real. Maquiavelo diría que un príncipe disciplinado inspira temor a sus súbditos y respeto a sus aliados. Trasladado a su mundo interior, significa que la mente comienza a obedecer no porque lo ame, sino porque lo respeta. Y ese respeto nace cuando descubre que usted actúa incluso en contra de sus quejas, que avanza aunque le grite resistencia, que cumple su decisión aunque intente seducirlo con 1000 distracciones. La disciplina también crea reputación. En la política externa, la fama de firmeza protegía a los príncipes de rebeliones. En la política interna, la fama de consistencia hace que sus propios pensamientos se alineen poco a poco con la acción. Una mente acostumbrada a ver que usted cumple, deja de gastar energía en sabotearlo. Es como un ejército enemigo que finalmente reconoce que la guerra está perdida. Sin embargo, hay un peligro. El príncipe que se muestra rígido en exceso, sin estrategia, se convierte en tirano de sí mismo. Y un tirano siempre termina debilitado por su propia dureza. La disciplina que sirve no es la que destruye, sino la que ordena. No se trata de castigar la mente sin tregua, sino de convertirla en soldado útil. Como advertía Maquiavelo, un buen gobernante no aniquila a todos sus súbditos, los transforma en instrumentos de su poder. Asimismo, usted debe transformar sus pensamientos, de voces rebeldes en obedientes soldados. El enemigo interno es astuto. Buscará convencerlo de que la disciplina es opresión, que usted pierde libertad al imponerse reglas. Pero eso es una trampa más. La verdadera esclavitud no está en la disciplina, está en la anarquía mental. El que no tiene reglas internas vive sometido al capricho del miedo, a la manipulación de la duda, a la constante oscilación entre deseo y abandono. En cambio, el que se disciplina se libera, porque deja de ser juguete de fuerzas caóticas y se convierte en arquitecto de su destino. Maquiavelo subrayaba que todo príncipe debe escoger entre ser amado o ser temido. En el gobierno de la mente, usted debe elegir lo segundo, porque si su mente lo ama demasiado, lo adormece con caricias de complacencia. Si lo teme, lo sigue con obediencia. Y esa obediencia, aunque sea nacida del temor, es el inicio del orden. Por eso, la disciplina no es un accesorio de la grandeza, es el núcleo mismo del poder. Mientras la mente lo perciba inconstante, seguirá lanzando ataques. Pero cuando lo vea cumplir una y otra vez, aunque sea en las pequeñas batallas, sabrá que ha encontrado a su príncipe, y entonces comenzará la verdadera transformación. De enemigo indomable a servidor leal. En este punto, usted ya no lucha contra la mente, la está entrenando, y como todo ejército bien entrenado, terminará marchando bajo su bandera. La disciplina es la espada con la que se conquista el reino interior. Sin ella, no hay victoria. Con ella, Maquiavelo escribió que el miedo es más eficaz que el amor cuando se trata de mantener el control.
Esa sentencia, temida y malinterpretada por siglos, adquiere un significado aún más profundo cuando la aplicamos al dominio de la mente. Porque su mente, como todo súbdito rebelde, no se somete con dulces palabras, sino con la certeza de que usted tiene la fuerza y la decisión para doblegarla. El miedo, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en un recurso estratégico, una herramienta con la que el príncipe interior se impone a los pensamientos insurrectos. La mayoría de las personas huye del miedo como si fuera un enemigo absoluto. No entienden que, en manos de un gobernante astuto, ese mismo miedo se convierte en ejército. La mente teme la incomodidad, teme el riesgo, teme lo desconocido, y es precisamente en esos territorios donde se esconde su expansión. Cada vez que usted se aproxima a un cambio verdadero, la mente se agita y levanta la bandera del terror. Le proyecta fracasos, le recuerda humillaciones pasadas, le muestra futuros colapsados. ¿Por qué? Porque sabe que si usted cruza esa frontera, perderá el control sobre usted. Maquiavelo advertía que un príncipe debe usar las pasiones de su pueblo como armas para gobernar. La mente no es distinta. Sus pasiones, sus miedos, sus resistencias, todo puede convertirse en materia prima de poder. El error no está en sentir miedo, sino en interpretarlo mal. La mayoría lo entiende como señal de retirada, pero el estratega lo entiende como señal de camino. Donde la mente más grita, allí está el punto exacto que necesita conquistar. El miedo no es una barrera definitiva, es un mensajero. Y como buen mensajero, trae noticias del lugar que más le conviene dominar. Si usted quiere saber dónde se encuentra la verdadera expansión de su vida, observe dónde su mente tiembla con más fuerza. Allí encontrará la mina de oro que ha evitado excavar. El miedo es, por tanto, un mapa disfrazado. Un mapa que en lugar de mostrar tesoros con símbolos, los revela con temblores internos. Pero cuidado, el príncipe ingenuo se paraliza frente al miedo o lo niega con discursos vacíos. Ambos errores son fatales. El primero lo condena a la inacción perpetua. El segundo lo convierte en un ciego que avanza directo al abismo. El verdadero gobernante hace lo contrario. Mira el miedo a los ojos y lo usa como señal. No lo evita, lo explota, no lo suprime, lo transforma en guía. Así como un reino externo se fortalece al conquistar territorios hostiles, su reino interior se fortalece al atravesar los escenarios que más teme. Cada victoria sobre el miedo envía un mensaje claro a la mente. El príncipe no obedece a las amenazas, las utiliza. Y cuanto más veces se repite esa dinámica, más la mente comienza a temerlo. Ya no lo desafía con la misma arrogancia, ya no levanta la voz con tanta seguridad. Reconoce que frente a un gobernante firme, sus viejas tácticas de terror pierden eficacia. Maquiavelo decía que un príncipe inteligente nunca desperdicia un recurso, por oscuro que parezca. Y el miedo, en toda su crudeza, es uno de los recursos más poderosos. Porque obliga al gobernante a estar alerta, le mantiene despierto, le recuerda que su trono no está asegurado. Ese estado de vigilia es exactamente lo que se necesita para mantener el mando de la mente. El que se duerme, pierde. El que usa el miedo como guardia nocturna, permanece. No olvide que el miedo también es contagioso. Si usted lo transmite hacia afuera, debilita a quienes lo rodean, pero si lo domina hacia adentro, proyecta fuerza y seguridad. La mente, como súbdito silencioso, observa cada uno de sus gestos. Si ve que usted retrocede ante el pánico, lo imitará y multiplicará el caos. Si lo ve avanzar con cálculo y firmeza, empezará a alinearse con esa nueva ley. En este arte maquiavélico de la autogobernanza, el miedo no es el verdugo, es la señal de que está en el camino correcto.
La mente lo usa para retenerlo en su viejo reino de mediocridad, pero usted, como príncipe sabio, debe usarlo para abrir las puertas de un territorio mayor. El miedo es el tributo que se paga por conquistar grandeza. Y el que aprende a cobrarlo como impuesto, en lugar de sufrirlo como condena, descubre que incluso los fantasmas internos pueden convertirse en soldados bajo su bandera. Así se construye la verdadera reputación dentro de usted mismo, cuando su mente, antes rebelde, comienza a temerle. No porque la destruya, sino porque ha comprendido que frente a un príncipe que no se rinde, el miedo ya no es un amo, sino un sirviente. Y en esa transformación se encuentra la llave de todo poder interior. Maquiavelo sostenía que el príncipe que se engaña, creyendo tener control absoluto sobre su reino, cuando en realidad está dominado por fuerzas invisibles, está condenado a la caída más rápida. Esa misma trampa opera dentro de la mente, la ilusión de control. Usted cree que decide libremente, que sus pensamientos son producto de su voluntad, pero en realidad obedece a patrones antiguos, a hábitos heredados, a voces que se infiltraron en su memoria sin su permiso. La mente, astuta como un consejero traidor, lo convence de que es soberano, cuando en verdad lo conduce como un títere disfrazado de rey. Esta ilusión se refuerza con la comodidad. La mente le susurra que quedarse donde está es lo más sensato, que no arriesgar es señal de inteligencia, que lo seguro vale más que lo desconocido. Y usted, creyendo que gobierna con prudencia, en realidad abdica a su propio trono. Porque la comodidad es el opio del gobernante, adormece la ambición, apaga el fuego de la conquista y lo convierte en un príncipe pasivo, satisfecho con migajas cuando pudo haber tenido un imperio. La comodidad no se presenta como enemiga, se disfraza de recompensa. Le dice que ya trabajó suficiente, que ya sufrió bastante, que merece descanso eterno. Pero detrás de esa dulzura se oculta el veneno. Un príncipe que se duerme en el lujo pronto pierde el respeto de sus súbditos. Y en el gobierno de la mente ocurre lo mismo. Cuando usted se acostumbra demasiado pronto a lo logrado, su mente deja de respetarlo. Pierde autoridad. Y al perder autoridad, el caos interno regresa con más fuerza. Maquiavelo advertía que todo príncipe debe aprender a desconfiar de lo fácil, porque lo fácil rara vez fortalece. La mente indisciplinada usa la comodidad como estrategia de desgaste. No le impide actuar con violencia, simplemente lo convence de que no hace falta. Y esa convicción, suave y persistente, mata más sueños que cualquier fracaso estrepitoso. El fracaso al menos despierta, la comodidad adormece hasta la muerte. El peligro de la comodidad es que se multiplica. Hoy renuncia a un reto pequeño, mañana evita un desafío mayor, y cuando se da cuenta ya construyó un hábito de rendición silenciosa. Se convierte en un prisionero satisfecho, alguien que aplaude sus propias cadenas porque están hechas de seda. Pero seda o hierro, cadenas son cadenas. Y el príncipe que las acepta pierde su reino interior sin siquiera haber combatido. La ilusión de control también se refleja en la forma en que usted interpreta sus pensamientos. Cree que pensar mucho es decidir con sabiduría. Sin embargo, la mente lo engaña prolongando la reflexión hasta paralizar la acción. Maquiavelo afirmaba que el príncipe debe ser zorro y león al mismo tiempo, astuto para reconocer las trampas, fuerte para actuar sin demora. Pensar sin actuar es zorro sin garras, actuar sin pensar es león sin estrategia. La mente, cuando no está dominada, lo empuja siempre hacia el extremo equivocado, o lo paraliza con análisis infinitos, o lo precipita en acciones impulsivas. Ambas son formas de control disfrazadas de libertad. Reconocer esta ilusión es un acto de valentía.
significa admitir que no siempre decide usted, que muchas veces decide la mente en su lugar, pero en esa admisión nace la fuerza. El príncipe que reconoce dónde está dominado puede trazar un plan para recuperar poder. El ingenuo que niega su esclavitud sigue reinando sobre un trono vacío. Por eso, el primer gesto de rebeldía es sospechar de todo pensamiento que lo invite a quedarse igual. Maquiavelo diría que el príncipe que no se expande se debilita. Del mismo modo, la vida que no crece se pudre, y cada vez que usted elige la comodidad, está eligiendo la lenta descomposición de su reino interior. No se engañe con ilusiones de control. Si aún no domina su mente, ella gobierna sobre usted. Si aún se refugia en la comodidad, ella ya lo ha coronado como un príncipe de barro, adornado en apariencia, pero vacío en poder. Maquiavelo lo enseñó sin piedad. El que se abandona al placer sin estrategia pierde la grandeza. Su mente sabe esto, por eso lo seduce con placeres inmediatos. Pero si usted tiene el coraje de verlo claro, descubrirá la verdad. La comodidad no es un premio, es una trampa. Y solo el que la rompe puede reclamar su corona legítima. Maquiavelo aseguraba que un príncipe sin voluntad firme está condenado a ser manipulado por consejeros, aliados e incluso por su propio pueblo. En el reino interior, la mente cumple ese mismo papel de consejero astuto que aprovecha cualquier debilidad de carácter para imponerse. La voluntad, por tanto, no es un simple rasgo de personalidad. Es la espada que permite mantener el mando frente a una corte interna llena de dudas, temores y resistencias. Sin voluntad, usted se convierte en un gobernante decorativo, un rey que porta la corona pero obedece en silencio las órdenes de su propio enemigo. La voluntad no se mide en la ausencia de obstáculos, sino en la capacidad de atravesarlos con firmeza. La mente, al detectar su intención de cambiar, no lo enfrentará siempre con violencia directa. Muchas veces lo atacará con 1000 pequeñas interrupciones, con distracciones tan ligeras que parecen inofensivas. Es ahí donde la voluntad demuestra su grandeza, porque no se trata de vencer una sola batalla heroica, se trata de sostenerse en 100 pequeñas escaramuzas diarias. Maquiavelo diría que el príncipe que no domina los detalles de su reino terminará perdiéndolo en un descuido. El poder de la voluntad radica en que transforma órdenes en actos. La mente puede resistirse, pero la voluntad convierte la resistencia en ceniza cuando se ejerce con consistencia. En la política exterior, un príncipe gana autoridad porque cumple sus promesas y ejecuta sus decretos. En la política interior ocurre lo mismo. La voluntad es la firma real que convierte cada pensamiento en acción. Cuando la mente se da cuenta de que la palabra se convierte en hecho, empieza a perder su arrogancia. Comprende que ya no puede engañarlo con dilaciones ni manipularlo con excusas. Sin embargo, la voluntad no debe confundirse con terquedad ciega. Maquiavelo advertía que el príncipe imprudente, que insiste en caminos equivocados solo por orgullo, destruye su propio reino. La voluntad poderosa es flexible en estrategia, pero inflexible en propósito. La mente intentará engañarlo con falsos atajos, con promesas de placer inmediato o con razonamientos que lo invitan a abandonar. Usted puede ajustar el método, pero nunca debe abandonar el objetivo. Ahí se mide la nobleza maquiavélica de la voluntad, en saber ceder lo superficial para no ceder lo esencial. La mente teme a la voluntad más que a cualquier otra fuerza, porque la voluntad no discute, actúa. No se enreda en argumentos, impone hechos. Es el león que Maquiavelo exaltaba, temido no por su discurso, sino por su poder de ejecución. Cuando usted despliega su voluntad, la mente se ve obligada a retroceder. Puede gritar, puede protestar, puede inventar ilusiones de fracaso,
pero nada puede contra la realidad de un acto cumplido. El desafío es que la voluntad se prueba en secreto, en los momentos donde nadie lo observa. Allí, en el silencio de sus elecciones privadas, se decide si usted es gobernante o prisionero. La mente lo sabotea precisamente cuando cree que no hay consecuencias. Pero cada concesión, cada rendición aparentemente pequeña, erosiona su autoridad. El príncipe que pierde autoridad en su corte, pronto la pierde en su reino. Por eso, la voluntad debe ejercerse con la misma seriedad en lo oculto que en lo público. Maquiavelo sostenía que los hombres juzgan más por los resultados que por las intenciones. Así ocurre también en su interior. La mente no lo juzga por lo que promete, sino por lo que ejecuta. Y cada vez que su voluntad triunfa sobre la inercia, construye una reputación interna. Una reputación que no se compra con palabras, solo con hechos. Con esa reputación, la mente empieza a comprender que usted ya no es un príncipe manipulable, sino un gobernante implacable. La voluntad, en este sentido, es el pilar de toda conquista, porque sin ella no hay disciplina, no hay dominio del miedo, no hay ruptura de la comodidad. Todo se derrumba si la voluntad no se mantiene firme como columna central. Por eso, quien logra cultivarla se convierte en dueño absoluto de su reino mental, y quien la descuida se convierte en un vasallo de su propia mente. El mensaje es claro: su mente puede gritar, puede conspirar, puede resistirse, pero frente a la voluntad, todas sus tretas se reducen a polvo. Esa es la verdadera fuerza maquiavélica. Gobernar no con ilusiones, sino con decisiones firmes. La voluntad no se discute, se impone. Y cuando se impone, la mente aprende que ya no tiene poder sobre usted. Maquiavelo advertía que nada debilita más a un príncipe que mostrarse vacilante ante su pueblo. La indecisión no solo destruye la confianza externa, también carcome la fuerza interna. En el reino de la mente ocurre lo mismo. La duda es la máscara que utiliza el enemigo para paralizarlo sin necesidad de atacarlo de frente, porque quien duda demasiado nunca actúa, y quien no actúa, aunque tenga la corona, ya ha perdido el trono. La mente conoce la eficacia de esta arma. No necesita convencerlo de abandonar del todo, basta con que lo retenga en la incertidumbre. Cada vez que se pregunta si debe avanzar o esperar, si debe arriesgar o retroceder, la mente gana tiempo. Ese tiempo es su victoria, porque el enemigo más astuto no es el que lo derrota en batalla abierta, sino el que lo convence de quedarse quieto, mientras el mundo avanza sin usted. Maquiavelo decía que el príncipe debe ser audaz al tomar decisiones, incluso si existe riesgo de error. Porque un error corregido puede convertirse en aprendizaje, pero la indecisión se convierte siempre en debilidad. La mente lo engaña haciéndole creer que esperar más es prudente, que necesita más información, que tal vez en el futuro se sienta más preparado. Pero esa prudencia excesiva es solo cobardía disfrazada. El príncipe que posterga indefinidamente su acción se convierte en esclavo del tiempo, y ningún esclavo puede gobernar. La duda tiene otra trampa más sutil. Se presenta como perfeccionismo. La mente le convence de que todavía no es suficiente, que falta un detalle, que no está listo. Y usted, creyendo que busca excelencia, en realidad está obedeciendo a la voz del miedo. Maquiavelo sabía que la perfección es un lujo que los príncipes rara vez pueden permitirse. El verdadero poder nace no de esperar lo perfecto, sino de imponer lo necesario. La historia recuerda a quienes actuaron, no a quienes pasaron la vida esperando el momento ideal. Cada vez que la duda lo domina, su mente fortalece su autoridad sobre usted. Porque la duda lo convierte en alguien que necesita pedir permiso a sus propios pensamientos antes de moverse. Un príncipe que pide permiso ya no gobierna.
El arte de dominar la mente exige la valentía de decidir aún en la incertidumbre. La claridad rara vez es total, y Maquiavelo lo sabía bien. Gobernar es elegir sin garantías. Quien espera certezas absolutas nunca gobierna, solo observa cómo otros conquistan lo que él pudo haber reclamado. La indecisión también degrada la reputación interior. Así como un pueblo pierde respeto por un príncipe vacilante, su mente pierde respeto por usted cada vez que se detiene frente a una oportunidad. Esa pérdida de respeto es peligrosa, porque la mente entonces se envalentona, lo desafía con mayor descaro, lo sabotea con más fuerza. Un príncipe respetado puede mantener el orden incluso en la crisis. Un príncipe despreciado enfrenta rebeliones en cada esquina. En su mundo interior, la falta de decisión genera exactamente eso, pensamientos rebeldes que ya no reconocen su autoridad. La mente utiliza la duda como veneno lento, no lo mata de inmediato, lo desgasta día a día hasta que usted se acostumbra a la impotencia. Y lo más trágico es que la víctima rara vez se da cuenta de que está siendo envenenada. Cree que simplemente no era el momento o que no se sentía listo. La verdad, sin embargo, es brutal. Fue dominado por su mente. Ella sembró la duda y usted aceptó su fruto envenenado. Maquiavelo insistía en que el príncipe debía actuar de manera que siempre transmitiera resolución. No porque la resolución garantizara la victoria, sino porque mantenía vivo el respeto. Usted debe hacer lo mismo con su mente. Cada vez que decide, incluso si no todo está claro, envía un mensaje de autoridad. Y cada vez que pospone, envía un mensaje de debilidad. La mente entiende esos mensajes y los archiva. Con el tiempo, la acumulación de señales define si lo percibe como gobernante o como súbdito. El poder interior no lo obtiene el que siempre acierta, sino el que siempre decide. Porque decidir es afirmar que usted es dueño de su reino mental. Decidir es declarar que no necesita la aprobación de la duda para moverse. Decidir, aún con miedo, aún con incertidumbre, es el gesto más maquiavélico de poder. Y cuando su mente entienda que ya no se detendrá frente a sus trampas de indecisión, reconocerá que el príncipe ha regresado a su trono. La lección es clara. La duda es la máscara del enemigo. La indecisión es su veneno más eficaz. Y el antídoto no es esperar más, sino imponer la voluntad con resolución. Porque en el arte de gobernar la mente, como enseñaba Maquiavelo, más vale un error audaz que una vacilación eterna. Maquiavelo sostenía que el príncipe que ignora las conspiraciones de su corte firma su propia sentencia de muerte. Los enemigos internos, escondidos tras sonrisas, planean en silencio hasta que llega el día de la traición. En el gobierno de la mente, la situación es idéntica. Su mente, cuando no está bajo dominio, conspira contra usted con astucia impecable. No lo ataca de frente, lo debilita desde dentro, sembrando pensamientos que parecen inocentes, pero que poco a poco corroen su poder. La conspiración mental no grita, susurra. Aparece en forma de pequeñas voces. Hazlo mañana, no vale la pena. ¿Qué pasa si fracasas? Parecen advertencias razonables, pero son dagas ocultas bajo túnicas de seda. Maquiavelo diría que no hay traición más peligrosa que la que se presenta como consejo de lealtad. Y así actúa su mente, disfrazando su sabotaje de prudencia. Un príncipe que desatiende a los rumores de la corte se encuentra pronto con un golpe inesperado. De igual forma, usted, si no vigila sus pensamientos, despierta un día rodeado de excusas, miedos y justificaciones tan sólidas que le parecen leyes inquebrantables. Pero todas ellas nacieron de conspiraciones pequeñas que usted toleró. El enemigo no necesita derribar murallas de inmediato. Basta con que abra grietas invisibles. La mente conspira con recuerdos, trae al presente escenas del pasado que lo hacen sentir débil
incapaz, derrotado. Cada recuerdo se convierte en un soldado infiltrado que repite la misma lección venenosa. Esto ya lo intentaste y fallaste. El príncipe que escucha demasiado a los cronistas del pasado pierde la fuerza para escribir nuevas páginas de gloria. Y en su interior ocurre igual. Mientras se someta a la tiranía de la memoria, no podrá construir el reino del futuro. La mente también conspira con imaginaciones. Pinta futuros oscuros, catástrofes inevitables, ruinas anticipadas. Esas visiones no son profecías, son conspiraciones. Maquiavelo advertía que los enemigos hábiles no atacan siempre. Muchas veces solo muestran sus armas para intimidar al príncipe y lograr que se rinda sin lucha. Así actúa la mente. No necesita que fracase, solo necesita que imagine el fracaso y se detenga. Frente a estas conspiraciones, la vigilancia es el arte supremo. Maquiavelo aconsejaba a los príncipes rodearse de espías para conocer lo que se trama en secreto. Usted debe convertirse en espía de su propia mente, no para exterminar cada pensamiento, sino para identificar cuál es aliado y cuál es traidor. Porque no todos los pensamientos sirven a su grandeza. Algunos la fortalecen, otros la sabotean. Y el gobernante sabio no deja que los traidores ocupen cargos de poder. La vigilancia no significa paranoia, significa atención estratégica. El príncipe no puede controlar todas las voces de su reino, pero sí puede decidir cuáles tienen influencia en su corte. Lo mismo ocurre dentro de usted. No puede impedir que surjan pensamientos, pero sí puede elegir cuáles tendrán poder sobre sus actos. Ese discernimiento es la esencia del dominio. La mente es hábil y cuando nota que empieza a perder influencia, conspira con mayor violencia. Puede disfrazarse de voz espiritual, de consejo paternal, de advertencia prudente. Pero el príncipe que ha desarrollado vigilancia distingue detrás del disfraz la intención real: frenar, retrasar, debilitar. Reconocer la máscara es suficiente para neutralizar al conspirador, porque la traición, una vez descubierta, pierde gran parte de su fuerza. Maquiavelo insistía en que un príncipe debe infundir respeto incluso entre sus adversarios. Usted debe infundir respeto en su mente, que ella sepa que cada conspiración será observada, expuesta y juzgada, que no hay lugar seguro para el sabotaje interno. Así, poco a poco, la mente aprende que la traición ya no tiene efecto. Recuerde esta lección: su mente siempre conspira. No se engañe creyendo que ha dejado de hacerlo, pero mientras usted mantenga vigilancia maquiavélica, cada complot se convierte en oportunidad de fortalecer su poder. Porque el príncipe que descubre las conspiraciones de su corte no solo las desactiva, las transforma en demostraciones de autoridad. Y así, el gobernante interior demuestra una vez más. Maquiavelo advertía que todo príncipe que aspire a conservar el poder debe estar dispuesto a pagar precios que otros no quieren pagar. Ningún reino se sostiene con indulgencia, ningún trono se mantiene sin renuncia. En el gobierno de la mente ocurre lo mismo. Dominarla exige sacrificio. Y aunque esa palabra suene amarga, es precisamente el sabor que da consistencia a la grandeza. Quien teme renunciar queda atrapado en la red de sus propios deseos inmediatos. Quien acepta el sacrificio se convierte en dueño de fuerzas que la mayoría ni siquiera sospecha. La mente indisciplinada detesta el sacrificio. Busca lo cómodo, lo placentero, lo rápido. Cada vez que usted intenta imponerse, aparece la voz que dice: ¿por qué esforzarse tanto? No mereces descanso. No es suficiente lo que ya lograste. Esa voz no es compasión, es sabotaje. Maquiavelo diría que es la típica estrategia del enemigo que ofrece tregua solo para ganar tiempo y preparar un ataque mayor. La mente le ofrece placer inmediato como soborno para que renuncie al poder duradero.
El sacrificio no es un castigo, es un intercambio. Cada príncipe que construyó grandeza entregó algo a cambio. Horas, comodidades, amistades, reputación. En la política externa se sacrifican riquezas para mantener ejércitos. Se sacrifican alianzas para asegurar territorios. En la política interna, usted debe sacrificar pensamientos débiles, emociones confortables y hábitos que lo encadenan. Lo que se renuncia no se pierde, se transforma en combustible de autoridad. Pero el sacrificio no debe ser ingenuo. Maquiavelo advertía que los príncipes que sacrificaban sin estrategia caían en ruina. Sacrificar no es destruirse, es seleccionar con frialdad lo que fortalece y lo que debilita. Usted no puede entregar todo, pero tampoco puede quedarse con todo. El arte está en discernir qué precio vale pagar para mantener el mando de la mente. Qué comodidad, qué distracción, qué placer momentáneo debe ser cortado como si fuera un miembro infectado. La renuncia, cuando es estratégica, no empobrece, enriquece. La mente siempre intentará convencerlo de que el sacrificio es excesivo. Le dirá que renunciar a ciertos placeres lo hace infeliz, que dejar costumbres lo convierte en alguien rígido, que exigir demasiado de sí mismo lo vuelve inhumano. Pero recuerde, esas palabras son tretas de un enemigo que no quiere perder dominio, porque la mente sabe que cada sacrificio firme levanta un muro de respeto, y con cada muro usted refuerza su trono interior. En la historia, los pueblos respetaban más a los príncipes, que se mostraban dispuestos a compartir las privaciones de la guerra que a aquellos que buscaban solo el lujo. De igual modo, su mente lo respeta más cuando ve que usted soporta la incomodidad con firmeza. El respeto no nace del discurso, nace del ejemplo. Cuando usted demuestra que puede renunciar, la mente aprende que ya no puede comprarlo con migajas. Sacrificio significa, en esencia, mostrar a su mente que el placer no lo gobierna, que usted puede renunciar hoy para conquistar mañana, que la incomodidad no lo derriba, sino que lo fortalece. Maquiavelo diría que este es el gesto supremo de autoridad, preferir perder lo inmediato para ganar lo eterno. Y la mente, al presenciar esta lógica de hierro, se curva ante la voluntad del príncipe. No confunda sacrificio con debilidad. El débil renuncia porque no puede sostenerse. El fuerte renuncia porque elige. Esa diferencia lo separa del súbdito común. El súbdito huye del dolor, el príncipe lo administra. El súbdito evita pagar precios, el príncipe los invierte. Y cada inversión de sacrificio genera dividendos de poder. Recuerde, nadie conquista un reino interno sin pagar tributo. El precio puede ser horas de descanso, placeres inmediatos o viejas creencias, pero quien lo paga se alza con el poder de gobernarse, y quien lo evita permanece esclavo de su propia mente, adornado por cadenas que él mismo se negó a soltar. Así lo enseñaría Maquiavelo. El sacrificio no es opción, es condición. No hay grandeza sin costo. Y la mente, por más astuta que sea, no puede resistirse eternamente a un príncipe que demuestra estar dispuesto a pagar lo que haga falta por reinar sobre sí mismo. Maquiavelo afirmaba que la grandeza de un príncipe no se mide por los enemigos que enfrenta, sino por los que logra someter. Y en el terreno de la mente, la verdadera victoria no consiste en destruirla, sino en transformarla. Porque la mente que fue enemiga cuando estaba indisciplinada, se convierte en aliada cuando aprende a obedecer. Esa es la culminación de toda estrategia, convertir al traidor en servidor, al conspirador en guardián, al enemigo en soldado fiel. Durante mucho tiempo su mente fue un campo de batalla, le lanzó dudas, sembró miedos, lo tentó con la comodidad, lo paralizó con la indecisión.
Pero usted, siguiendo la lógica maquiavélica, aprendió a desenmascararla, a disciplinarla, a gobernarla con firmeza. Y en este punto, el reino interior ha cambiado de dueño. Ya no es la mente la que dicta leyes, es usted quien dicta decretos que ella cumple. La victoria final no es un instante glorioso de aplausos, es un silencio distinto. Es ese momento en que los pensamientos ya no conspiran con tanta violencia, en que la voz interna deja de sabotear y empieza a servir. Es cuando se da cuenta de que la mente, antes rebelde, ahora funciona como ejército entrenado, alerta, obediente, lista para ejecutar órdenes. Maquiavelo diría que el príncipe victorioso no descansa tras la conquista, organiza el nuevo orden. Y eso es lo que usted debe hacer, instaurar un gobierno estable sobre su mundo interior. El nuevo orden mental se funda en 3 pilares: respeto, obediencia y lealtad. Respeto, porque la mente comprende que usted ya no cede ante sus caprichos. Obediencia, porque cada orden se cumple sin demora. Lealtad, porque ahora los pensamientos, en lugar de sabotear, comienzan a trabajar a su favor. Esa transición es la prueba definitiva de que el príncipe interior ha consolidado su poder. Pero recuerde, ninguna victoria es eterna si no se mantiene vigilancia. Maquiavelo enseñaba que incluso después de aplastar una conspiración, un príncipe sabio nunca abandona la sospecha. Lo mismo ocurre con su mente. Aunque ahora le sirva, aunque se haya convertido en su aliada, nunca debe olvidar que, si la descuida, puede rebelarse otra vez. El poder no se regala, se sostiene día tras día con firmeza. La victoria final también implica un cambio en su identidad. Ya no es el súbdito arrastrado por pensamientos débiles. Ahora es el gobernante que decide qué ideas prosperan y cuáles mueren. Ese cambio se refleja en su vida exterior, en la forma en que actúa, en la seguridad con que habla, en la claridad de sus decisiones. Porque quien domina su mente proyecta hacia afuera la autoridad que conquistó dentro, y esa proyección es imposible de falsificar. El mundo respeta a quien irradia poder interior. El triunfo no significa ausencia de miedo, de dudas o de recuerdos oscuros. Significa que todos esos elementos ya no gobiernan, sino que obedecen. El miedo se convierte en brújula, la duda en análisis útil, la memoria en experiencia. Lo que antes lo esclavizaba, ahora lo fortalece. Esa es la alquimia del poder mental. Transformar veneno en medicina, enemigos en servidores. Maquiavelo diría que este es el arte supremo de gobernar. No eliminar las pasiones humanas, sino dirigirlas. No matar las fuerzas internas, sino orientarlas hacia el beneficio del príncipe. Y usted, tras la conquista, ha aprendido lo mismo. Su mente no debía ser destruida, debía ser sometida. No debía ser callada, debía ser liderada. La victoria final no es solo personal, es también un ejemplo. Cada ser humano vive bajo la tiranía de su mente hasta que decide convertirse en príncipe. Y cuando uno se libera, ilumina el camino para que otros comprendan que el mayor enemigo nunca estuvo afuera, sino dentro. Ahora, usted se encuentra en el trono legítimo de su propio reino. Ha demostrado que la mente, por astuta y rebelde que sea, puede ser doblegada con estrategia, disciplina y voluntad. Y desde ese trono, la advertencia maquiavélica resuena clara. Quien no domina, será dominado. Quien no gobierna su mente, vivirá siempre gobernado por ella. La guerra ha terminado, el príncipe interior ha vencido, y su reino, ahora ordenado, se alza como testimonio de que incluso el enemigo más feroz puede convertirse en el más leal de los servidores.